Buenas tardes. En este momento voy a proceder a explicarles sobre los principios psicopedagógicos, ¿no? En primer lugar, todas las ramas de la ciencia siempre se basan en principios. Esto es un tema muy amplio, por así decirlo. El tema de la educación es un tema muy primordial, ¿ya? Y es un tema muy interesante. Vamos a verlo quizás a grandes rasgos con algunos ejemplos. En primer lugar, vamos a partir sobre los principios. Tenemos el principio de la construcción de los propios aprendizajes, significatividad de los aprendizajes, necesidad del desarrollo de la comunicación y el acompañamiento en los aprendizajes, principio de la organización de los aprendizajes, principio de integralidad de los aprendizajes y finalmente el principio de evaluación de los aprendizajes, ¿no? Entonces, están divididos en 6 principios que lo vamos a estar viendo de manera detallada. Tenemos en el principio, perdón, un ratito. Tenemos en el principio psicopedagógico, el primero, la construcción de los aprendizajes, ¿ya? Este principio nos enuncia que el estudiante utiliza los conocimientos que en algún momento adquirió, pero que tal vez lo olvidó, ¿no? Entonces, a medida que el ser humano se desarrolla, empieza a adquirir conocimientos, ¿no? Adquiere aprendizajes, contenidos, pero en algún momento los olvida. Por ejemplo, cuando los chicos, los estudiantes van de vacaciones, olvidan ciertos conceptos, ¿no? Pero al retornar, por ejemplo, al retorno a las clases presenciales, como son en las zonas rurales donde no me encuentro, algunos alumnos o estudiantes han olvidado, pues, ¿no? La tabla de multiplicar, muy bien, la tabla de sumar en muchos casos, ¿no? Por el tema de la educación virtual que muchas veces no se ha alcanzado como se ha pensado, ¿no? Entonces estos chicos olvidan, ¿no? Lo que un día han adquirido, pero si se regresa al aula, entonces tenemos recursos, por eso nos dice, ¿cómo aplicaría? En una clase de matemáticas, en un salón del tercer grado de primaria, algunos estudiantes no recuerdan la tabla de sumar, pero como docente usamos la naturaleza como herramienta para recordar esta operación básica, ¿verdad? Entonces, podemos usar de repente hojitas, ¿no? Podemos usar piedrecitas ya pues pintadas, decoradas, chapitas, etcétera, para poder empezar a recordar la suma, ¿no? Entonces, ese estudiante va a relacionar lo que un día ha adquirido y ya lo va a hacer, nuevamente va a recordar el aprendizaje. Como segundo punto tenemos el segundo principio, perdón, necesidad del desarrollo de la comunicación y el acompañamiento en los aprendizajes. El estudiante al interactuar en grupo tiende a recordar mejor, se sienten motivados y es allí donde se obtienen los saberes previos que lo manifiestan en el aula. Por ejemplo, en la clase de inglés, la docente pregunta a los alumnos del segundo grado de secundaria si recuerdan los números en inglés. Ellos no logran participar de modo individual, sin embargo, en grupos sí participan. Esto es común, ¿no? En los salones. Pero, ¿cómo lo aplicaríamos? Los conocimientos o saberes previos siempre se logra reclutar, ¿no? O juntarlos en grupo, ¿no? Entonces siempre solemos ver que los estudiantes les facilita mejor decir sus conocimientos o ideas en grupo. A veces les cuesta de modo individual, ¿no? Entonces, eso es la necesidad del desarrollo de la comunicación. Siempre el acompañamiento también es muy importante. Ahora, vamos a ver la significatividad de los aprendizajes, que también es otro de los principios, ¿no? Esto es cuando relacionamos los antiguos aprendizajes con los nuevos, ¿no? A su vez tienen que ser cotidianos y vividos.
Por ejemplo, en el contexto de la pandemia, muchos estamos basando el aprendizaje de cómo protegernos y prevenir contagios relacionando situaciones que han pasado en nuestra comunidad, ¿no? Por ejemplo, en la comunidad donde me encuentro siempre estamos diciendo cómo prevenir, ¿no? El contagio del COVID, porque trae consecuencias. Estamos relacionando todas las tragedias que en algún momento se ha vivido, pues, ¿no? En la comunidad. Entonces los alumnos relacionan esa vivencia, logran relacionar todos los sucesos y aprenden, ¿no? Ahora, en el principio de organización de los aprendizajes, se logra cuando el docente ayuda e incentiva al estudiante a organizar su aprendizaje, basándose en la información que el docente le proporciona. El docente y el estudiante son pieza clave en este proceso. Obviamente que nuestros aliados estratégicos siempre van a ser los padres, los estudiantes, ¿verdad? Y nosotros como docentes, pero el docente siempre tiene que estar orientando. Por eso, por ejemplo, hemos visto que en el tema de la virtualidad, ¿no? Ha tenido muchos eslabones o muchas brechas que no se han logrado eh, conectarse, ¿no? Muchos estudiantes han tenido dificultades porque el maestro no ha estado presente en el aula, simplemente por medio de una cámara de repente, ¿no? Quizás para nosotros los adultos es un poco un poco más fácil, ¿no? Un poco ya más accesible, pero los estudiantes siempre necesitan, o los alumnos de secundaria, primaria y el nivel inicial, siempre van a necesitar a su docente al lado para organizar, para ir orientándolos, ¿no? Mucho más si se trata, por ejemplo, de las zonas rurales, donde necesitan más apoyo presencial. Ahora, por ejemplo, nos dice cómo aplicaríamos cuando el docente guía al estudiante a elaborar un organizador visual, ¿no? Los organizadores visuales son muy importantes para poder establecer jerarquías sobre los conceptos que estamos enseñando o los conocimientos básicos. Ahora, finalmente nos toca el principio de integralidad de los aprendizajes y el principio de evaluación de los aprendizajes. El de integralidad de los aprendizajes nos indica que cada estudiante adquiere un aprendizaje de modo individual, ¿verdad? A su propio ritmo. Además, que algunos aprenden de un modo y otros más rápidos. Por ejemplo, en un salón de clases de inglés, debo saber que algunos serán muy buenos pronunciando y otros escribiendo. Entonces, para ambos aspectos, a ambos grupos de estudiantes se hallará algún tipo de dificultad. ¿Qué se quiere lograr entender o qué se quiere lograr en medio de esta exposición a transmitir? Que algunos estudiantes siempre van a tener algún tipo de dificultades. Si son buenos pronunciando, pues van a tener alguna dificultad escribiendo, ¿no? Entonces, algunos aprenden a un ritmo muy rápido, otros aprenden a un ritmo lento, ¿no? Entonces, cada estudiante es un mundo, ¿no? Entonces, como docentes, tenemos que, pues, individualizar el aprendizaje, ¿no? No es que si la clase responde sí, eh, hemos entendido en este caso algunas frases, ¿no? Dicen siempre los estudiantes, pero siempre como docentes tenemos que acercarnos, pues, a ver, ¿no? Si realmente se ha entendido el tema, ¿no? Ahora, finalmente el principio de evaluación de los aprendizajes. Nos indican que la evaluación y la metacognición, sea por cualquier agente, es necesario no solo para conocer los resultados de aquellos estudiantes, sino para saber si lo que se enseñó está dando frutos esperados. ¿Cómo se lo aplica? Aplicar un examen escrito u oral en cada término de bimestre de las áreas a cargo. Por ejemplo, estas evaluaciones, ya sean escritas u orales, siempre se están realizando, ¿no? ¿Por qué? Porque también debemos, no solamente para decir si el estudiante está aprendiendo, ¿no? Lo esperado o está alcanzando las metas, sino también para saber
si lo que se está aplicando pues está dando resultados, si las herramientas que estamos utilizando no están logrando o nos están ayudando a lograr nuestras metas, ¿no? Porque muy bien sabemos que cada docente siempre en sus programaciones, ¿no? Como ahora, por ejemplo, el Ministerio de Educación está cambiando varios términos, ¿no? Pero si en nuestras sesiones de aprendizaje, como se llamaba antes, estamos programando capacidades, ¿no? Eh, desempeños, ¿no? Entonces, indicadores, si estamos llegando a la meta, si los estándares de aprendizaje están siendo alcanzados, ¿no? Si estamos aplicando buenos criterios de evaluación también. Entonces, todos estos principios nos van a ayudar, pues, a tener mejor elaboración en las actividades académicas antes de poder ingresar a nuestras aulas, ¿no? Entonces, los principios siempre están enfocados a poder ayudarnos a ser mejores docentes, ¿no? Entonces, con esto estaríamos dando por finalizado esta exposición, ¿no?